Y entonces vamos a comenzar. El problema me dice, se alimenta un gas cuya composición es 1/3 de M, 1/9 de N, 5/9 de inertes, y toda esta alimentación se encuentra a una presión total de 2 atmósferas y a 500 grados Kelvin. El problema me dice, M y N reaccionan de la siguiente manera. 1 mol de M se combina con 2 moles de N para producir 6 moles de P. Vamos a asumir que todo el sistema es gaseoso. Quiere decir que M es gas, N es gas y P es gas. La presión parcial de P a la salida del reactor es de 0,5 atmósferas. Sabiendo que el sistema se encuentra a volumen constante, determinar. Inciso A, la conversión fraccional de M. Inciso B, la constante de velocidad, sabiendo que el anterior proceso tuvo una duración de 20 segundos. Y además me da el dato de que debo considerar todo este proceso como una reacción elemental. Entonces ustedes ya saben, nosotros vamos a dividir el proceso en dos partes. Lo que son los datos en específico y lo que son los datos de la cinética o de la reacción. Entonces ustedes me dicen, ¿qué datos tengo acerca del problema y qué datos tengo de la reacción? Bueno, entonces para comenzar a ver esto, vamos a volver a leer el problema. Me está diciendo que al reactor se le suministra una alimentación con la siguiente composición. Entonces yo voy a colocar como datos de la alimentación la composición de dicha alimentación. Nosotros sabemos que esta composición está dada en fracción molar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me dice que tengo una fracción inicial de M de 1/3. Además, tengo una fracción molar de N de 1/9. Y me dice, considere que tiene 5/9 de inertes. Entonces tengo una fracción molar inicial de inertes de 5/9. La suma de todas las composiciones dentro de la alimentación me tendría que dar 1. Entonces lo comprueban y me dicen si sale 1. ¿Qué datos más me da de la alimentación? Me dice, dicha alimentación se suministra con una presión total de 2 atmósferas. Tiene una presión total de 2 atmósferas. Además de eso, tiene una temperatura de 500 grados Kelvin. Una temperatura de 500 grados Kelvin. Y me da un dato aparte. Me dice que la presión parcial de P a la salida tengo que la presión parcial de P a la salida es de 0,5 atmósferas. Eso es por el lado de los datos específicos que me dan, los datos de la alimentación, los datos de salida, los datos de entrada. ¿Y qué tengo en el lado de datos de la reacción? Me dice que los componentes se combinan de la siguiente forma. M más 2N produce 6P. Y que además toda esta reacción se lleva a cabo como un proceso de volumen constante. Entonces vamos. El primer inciso me pide determinar la conversión de M. Entonces, ¿de qué forma puedo determinar la conversión de M? ¿Qué tendría que hacer?
balance. Puede ser un balance, pero ¿para cuál de los componentes tengo que realizar el balance? Primero tenés que hallar el componente base. Eso. No se olviden el primer paso. Como en esta reacción tengo dos reactivos, no puedo realizar ningún balance porque no sé cuál es el componente base. Que no se les escape. Tienen primero que ubicar en función a quién van a ser los componentes, los balances. Es decir, como primera instancia, lo que se debe hacer es determinar el componente base. Ahora, como nosotros estamos acostumbrados más a hablar de concentraciones, todo esto lo voy a expresar como concentraciones. Vamos. Como primer punto, entonces voy a determinar las concentraciones iniciales de cada componente. ¿Cómo determino las concentraciones iniciales de cada componente en la alimentación? No se olviden que son Puedes usar la gases, ecuación de Stern. utilizando la ecuación de estado. Entonces, como son gases, nosotros sabemos que la presión por el volumen va a ser igual a la constante por la temperatura por el número de moles. Si yo quisiera determinar la relación con la concentración, paso el volumen a dividir y nosotros sabemos que el número de moles sobre volumen es igual a concentración. Entonces, despejando concentración, sabemos que la concentración molar de un gas va a ser igual a la presión del gas sobre la constante por la temperatura. Entonces, si a mí me piden determinar las concentraciones iniciales de cada uno de los componentes en la alimentación, tengo que saber la presión parcial de ese componente. Pero en este caso el problema no me da las presiones parciales de los componentes. Me da la presión total del sistema, o sea, de la alimentación, y me da las fracciones molares de dicha alimentación. ¿Cómo determino la presión parcial de cada gas si solamente tengo las presiones, la presión total y tengo la fracción molar? La ley de Raúl. Eso. Entonces nosotros sabemos que la presión parcial de un gas va a ser igual a la presión total por la fracción Composición. molar de dicho gas. Entonces de esa manera vamos a colocar primero concentración inicial de M. Entonces todos estos términos tienen que estar en función de M. ¿Cómo me quedaría? La concentración inicial de M va a ser igual a la presión total por la fracción molar inicial de M sobre RT. Ustedes tienen todos los datos y me van a determinar cuánto es la concentración molar de M. Sabemos que la presión total del sistema es 2 atmósferas, la fracción molar es 1/3, la constante de los gases es 0,082 y la temperatura de la alimentación, o a la cual entra la alimentación, es 500 grados Kelvin. Entonces, de esa manera ustedes me determinan cuánto es la concentración molar inicial de M. 0.016. 0.0 16. molar, ¿no? Sí. Entonces, de la misma forma, vamos a determinar la concentración de los otros componentes. ¿Qué más entra en la alimentación? N. ¿Y qué más? También entran inertes. No hay necesidad de que calculemos lo de los inertes, pero igual lo vamos a hacer a modo de práctica. Entonces, lo único que va a cambiar es esto. La concentración inicial de N va a ser igual a la presión total por la fracción molar de N sobre RT. En este caso, ¿cuánto es la fracción molar en la alimentación de N? Entonces voy y me fijo. La fracción molar de N en la alimentación es 1/9.
Entonces va a ser 1/9. Y me dicen cuánto es la concentración inicial de N. 0.005. 0.005. Y la concentración inicial de inertes, de la misma forma. Presión total por fracción molar de inertes sobre RT. En este caso, la composición molar inicial de los inertes es 5/9. Me dicen cuánto es la concentración inicial de inertes. 0.027. 0.027 molar. 27. molar. Entonces ya tengo la concentración de cada uno de los componentes que entran a la reacción. Ya habíamos dicho, antes de realizar los balances, nosotros tenemos que saber en función de quién vamos a realizar dichos balances. Es decir, tenemos que conocer el componente base. Como en este caso, la reacción a mí me está diciendo que se combinan M y N, cuando yo vaya a determinar mis componentes base, determinar el componente base, ¿qué sustancias voy a analizar? Tengo que analizar la sustancia M y tengo que analizar la sustancia N. ¿Cómo se realiza ese análisis? Si yo quiero saber cuál es el término que me defina M en función del componente base, va a ser concentración inicial de M sobre coeficiente de M. Entonces solamente es reemplazar, ¿no? La concentración inicial de M, 0.016. Y el coeficiente molar, el coeficiente estequiométrico de M es 1. Entonces su factor va a ser 0,016. Y de la misma forma hago con N. ¿Cómo va a ser con N? Va a ser concentración inicial de N sobre coeficiente estequiométrico de N. En este caso, la concentración inicial de N es 0,0005 y el coeficiente estequiométrico es 2. Y me dicen cuánto es el factor estequiométrico de N. Tapia. ¿Sí? Es 0.005. Ah, Me da un entonces 0 sí. de más. Ah, ya. Gracias. Entonces, ¿cuánto sería aquí? 0,0025, ¿no? Sí. Ya. Entonces, teniendo estos datos, ¿cuál es el componente base? N. ¿M o N? N. 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 ¿Por qué? Porque es menor que Es el menor M. que Eso, porque su relación inicial es menor que la de M. Entonces aquí ya definimos el componente base. Nuestro componente base es N. Entonces todos los balances que vayamos a hacer de aquí en adelante van a ser en función a N. Entonces listo. Vamos a traer los datos y la reacción. No se olviden, el primer paso para todo lo que es cinética es determinar el componente base. En el caso de que haya más de un reactivo. Si hay solamente un reactivo, ya sabemos por descarte que es ese único reactivo. Entonces, sabiendo que el componente base es N, empezamos a hacer los balances. Porque lo que quiero es la conversión. Balance. Pero ¿para quién voy a hacer el balance? ¿Para qué sustancia? ¿Será que hago el balance para M, para N o para P? ¿Para quién y por qué? Vamos, ¿para quién y por qué? Para P porque tengo más datos. Para P porque tengo más datos. Tenemos la misma cantidad de datos para M, para P y para N. Tenemos un dato para M, otro dato para N
Otro dato para P. Está bien, el balance hay que hacerlo para P, pero ¿por qué? Pero ¿acaso no haríamos todas en función a n directamente? Nosotros sabemos, por si acaso, nosotros sabemos que todos los balances vamos a hacer en función a nuestro componente base. Nuestro componente base es n. Está muy bien. Pero ustedes saben que los balances dependen de a qué sustancia le vamos a hacer dicho balance. Porque no se olviden, los balances involucran una salida con una entrada. Los balances siempre involucran una salida con una entrada. O sea, pueden involucrarte los moles a la salida de M o pueden ir los moles a la salida, a la entrada de M, de la misma sustancia. Pero siempre es referente a una sustancia. Digamos, yo quiero hacer un balance para P. ¿Por qué realizo el balance para P? Porque me estoy dando cuenta de que tengo el único dato que tengo a la salida es de la sustancia P. Es el único. Me da la presión parcial de P a la salida. Entonces, eso es como que una indirecta de que me está diciendo, analice la sustancia P. ¿Por qué? Porque yo no sé qué conversión se obtiene en toda esta reacción. E incluso la pregunta es esa, determine la conversión. Entonces, al yo no saber la conversión que se produce en el reactor, tengo que ayudarme de un dato de salida para determinar qué conversión se obtiene en ese proceso. Y entonces me fijo en los datos. El único dato de salida que me dan es referente a la sustancia P. Entonces es una indirecta para que yo haga un balance para P. Y ese balance lo tenemos que hacer en función al componente base. Y ese componente base es N. Entonces vamos, no nos olvidemos que el volumen es constante. Si el volumen es constante, ¿cómo hacer el balance para P? Lo vamos a hacer bien desarrollado, ¿ya? Nosotros sabemos que la concentración a la salida de P va a ser igual a los números de moles de P sobre el volumen final. Ahora, yo no sé nada de P a la salida, pero puedo colocar mi balance de número de moles de P en función a mi componente base. ¿Quién era mi componente base? Mi componente base era N, o es N. Entonces mis números de moles de P van a ser igual a número de moles iniciales de mi componente base por número de moles iniciales de P sobre número de moles iniciales de mi componente base. Y ahí me pregunto, ¿P se consume o se forma? Se forma. Se forma, entonces va a ser positivo. Más coeficiente de mi reactivo, de mi sustancia a analizar, P. Entonces sería 6 6. dividido entre el coeficiente de mi componente base, 2. Por la conversión de mi componente base. En este caso mi componente base es N. Y ahora, como sé que el sistema es a volumen constante, yo sé que el volumen final es igual al volumen inicial. Y acomodamos, ¿no? Yo sé que el número de moles iniciales de N sobre volumen inicial equivale a concentración inicial de N. Y nosotros sabemos que esta relación de número de moles iniciales de P sobre el número de moles iniciales de N lo puedo convertir en relación de concentraciones. Va a dar lo mismo. Porque es como que yo dividiese aquí sobre B inicial y aquí sobre B inicial.
No afecto en nada, ¿no es? Porque estoy dividiendo y es como si se fuesen a simplificar. Solamente que hago ese arreglo para que se pueda ver mejor cómo cambia. Número de moles iniciales de P sobre volumen inicial es concentración inicial de P. Y número de moles iniciales de N sobre volumen inicial es concentración inicial de N. Y listo. Me fijo qué datos tengo y qué datos me faltan. Concentración de P a la salida, ¿la tengo o no? ¿Tengo la concentración de P a la salida? No. No, pero ¿la puedo determinar? Sí. Sí, ¿no? Entonces voy a determinar la concentración de P a la salida. ¿Cómo la determino? Con esa misma relación que teníamos. Como sé que ahora es referente a P, va a ser concentración final de P, va a ser igual a presión parcial a la salida de P sobre RT. No se olviden que el sistema es isotérmico. Entonces reemplazo. La presión parcial de P a la salida es 0.5 atmósferas. La constante es 0,082. Y la temperatura es de 500 Kelvin. Y me dicen a cuánto equivale la concentración a la salida de P. 0.012. 0.012 molar. Entonces listo. Tengo todos los datos, puedo reemplazar y determinar la conversión. Yo sé que a la salida tengo una concentración de P de 0,012. ¿Cuál es mi concentración inicial de N? 0,005. ¿Cuál es mi concentración al inicio de P? Como yo no tengo P, es 0. Entonces nosotros podemos colocar esto en la calculadora y vamos a obtener qué conversión de N se obtuvo en el reactor. Y me dice 0.8. 0.8. ¿Clavado o tiene decimales? Clavado. 0.8. Entonces aquí está la conversión de N. Tenemos que N va a tener una conversión de 0.8, sabiendo que la presión parcial a la salida que se tomó de P es de 0.5 atmósferas. Ahora yo les pregunto, ¿será que ya respondimos el primer inciso o no? No. No, porque no me Todavía. está pidiendo la conversión de N, me está pidiendo la conversión de M. Entonces, si yo deseo determinar la conversión del otro reactivo que no es el componente base, voy a aplicar la relación de dichas conversiones. Aplicamos la fórmula que se encuentra en el Enspiel. ¿Qué me dice? Sabiendo los datos estequiométricos de una reacción, la relación que existe entre la concentración inicial, digamos ese es mi componente base, de mi componente base, por la conversión de dicho componente sobre su coeficiente estequiométrico, va a ser igual a lo mismo, pero referido al otro reactivo. Es decir, a la concentración inicial de M por la conversión de M sobre el coeficiente estequiométrico de M. Entonces reemplazo. Yo sé que la concentración al inicio de N es de 0.005. La conversión que se obtuvo es de 0.8 y su coeficiente es 2. En cambio, M tiene una concentración inicial de 0.016 y un coeficiente estequiométrico de 1. Resolviendo la siguiente ecuación, podemos asegurar
que la conversión fraccional de m es de 0.125. 0.125. Entonces aquí está mi primer inciso, la conversión fraccional de m. Si a mí me pidiesen la conversión porcentual de m, ¿qué tendría que hacer? Multiplicar por 100. Multiplicar por 100. Entonces yo podría decir que la conversión de m porcentual es 12.5%. No se olviden, esto es conversión fraccional y esto es conversión porcentual. La única diferencia es que yo tengo que multiplicar la conversión fraccional por 100 y de esa manera me queda en porcentaje. ¿Alguna pregunta que haya hasta este punto? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Algo que no haya quedado muy en claro? Y amigo, una pregunta, por si acaso el epsilon no se calcula. A ver, les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué no calculé el epsilon? Porque es a volumen Porque constante. el enunciado es a volumen constante. Claro, porque el enunciado ya me está diciendo, usted tiene que analizar todo esto partiendo de que es a volumen constante. Está muy bien su observación. Si a mí no me dijesen de que el volumen es constante, yo tendría que calcular sí o sí el epsilon. Pero como en este caso me están diciendo en el mismo problema, en el mismo enunciado, el sistema es a volumen constante, no hay necesidad de que lo calculemos. Pero está bien. Si usted desea, puede calcular el epsilon, pero aquí no habría una utilidad necesaria para eso. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el balance, directamente reemplazamos, ¿no? Como es a volumen constante, volumen final es igual a volumen inicial. ¿Estamos bien? Entonces ya saben, no se calcula el epsilon porque el problema me está diciendo de que el proceso se realizó a volumen constante. ¿Alguna otra pregunta hasta este punto antes de que pasemos al inciso B? ¿Estamos bien, no? ¿Se dejó entender? Sí. Ya. La diapositiva 4. Aquí está, por si es que fui muy rápido. No se olviden, cuando ustedes le pidan determinar una conversión y no tienen datos de tiempo, es decir, no tienen la cinética, tienen que fijarse qué dato a la salida le están dando. Si digamos que en vez de que me hubiesen dado presión final de P, me hubiesen dado concentración a la salida de N. Entonces es una indirecta que a mí el problema me está diciendo. El camino que debe seguir es por N. Entonces el primer balance que debería hacer sería para N, en caso de que me dieran un dato a la salida de N. Ayúdense de los datos. Ya, entonces voy a mandarles en el mismo link, voy a empezar otra reunión para que se pueda... Es que ya se va a cortar la reunión de Zoom. ¿Está bien? Y hacemos el inciso B. Listo, está bien.